El ministro de Salud de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, aseguró que en Venezuela ya están activados los protocolos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus. Supuestamente equiparán hospitales y tomarán previsiones en los aeropuertos internacionales del país. Este es un informe que ha preparado para nosotros Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Hasta el momento, en Venezuela no se han reportado casos y, según el ministro del régimen de Maduro, están en la capacidad de detectar esta enfermedad. Existe la capacidad para diagnosticar el coronavirus, todavía no la cepa, que es la nueva cepa de coronavirus, pero podemos identificar el coronavirus en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. A través de la Organización Panamericana de la Salud, esta semana estaremos recibiendo el kit para el diagnóstico específico de la cepa en caso de requerirse. Durante esta semana se dispondrán espacios en los puertos y aeropuertos del país para el aislamiento de personas que se sospeche puedan tener este virus. Las líneas aéreas, que a las personas que vienen de otros países, en el avión mismo se pueden identificar algunas personas con síntomas. Igualmente, todo viajero debe llenar su planilla de viajero y decir qué países ha tocado y si tiene algún síntoma. Los ciudadanos no creen en las palabras del ministro madurista, indican que en Venezuela no hay para curar las enfermedades más básicas, mucho menos un sistema de salud para controlar el coronavirus. ¿Crees que en Venezuela hay control, por ejemplo, para el coronavirus? No, la verdad es que no, si estamos mal para todo. Siempre tenemos que estar, por decir, sanqueando los medicamentos. ¿Cómo va a haber un control para eso? Creo que existan ese tipo de prevención aquí en Venezuela. La verdad que no lo creo. No, obviamente no. Si a uno le da una pequeña gripe triste, pues que se te cure sola, básicamente. No he visto precauciones todavía, pues por donde uno camina, sí, donde va, no lo he visto. Gracias a Dios no he sabido que haya coronavirus en Venezuela todavía. El doctor Julio Castro señala que si la epidemia sigue avanzando en el mundo, será muy difícil de controlar en Venezuela. Pero lo que sí estoy segurísimo es que van a llegar, y ya deben haber llegado, estoy prácticamente seguro, pacientes que provengan de China que tengan síntomas respiratorios. Y ese es un paciente que tiene que estar aislado, tiene que ser diagnosticado, tiene que ser identificado por los sistemas de salud venezolanos. Durante esta semana se equiparán algunos aeropuertos del país y si se sospecha que una persona pueda tener esta enfermedad, se pondrá a resguardo. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Gracias, Oliver, gracias por la información. Y en esta parte del programa nos acompaña José Félix Oleta, exministro de Salud de Venezuela. Doctor Oleta, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Doctor Oleta, el ministro de Salud de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, ha dicho que se han activado los protocolos para evitar que se propague en Venezuela el coronavirus ante esta alarma mundial. ¿Usted cree que Venezuela está realmente preparada para enfrentar un virus de este tipo que está afectando de una manera importante a países desarrollados? Bueno, definitivamente no estamos preparados para poder atender esta situación de emergencia que supone el riesgo de entrada de un coronavirus en Venezuela. Esos preparativos deben ser realizados de una manera muy intensa, dirigidos, por supuesto, por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y le corresponde al ministro hacer una campaña permanente de educación a la población, de información, precisamente para evitar el término de alarma y más bien estar suficientemente bien informado, conociendo la realidad. En este mundo globalizado sobrevienen una cantidad de informaciones inadecuadas, informaciones falsas, y es precisamente una campaña de medios la que ayudaría a reducir la incertidumbre, las dudas, el miedo que sobreviene cuando ocurren este tipo de enfermedades. Así que ese esfuerzo está por hacerse, es un esfuerzo sistemático que va a requerir recursos extraordinarios, no solamente para la educación en general, sino para los preparativos que tienen que hacerse para la atención de los pacientes que tengan que ir a ser hospitalizados, que requieran atención médica especializada o que requieran hospitalización.
Doctor Oleta, el ministro Alvarado ha dicho que van a dotarse los hospitales en Venezuela. Cuando el mundo sabe prácticamente que no han cerrado porque los médicos hacen presencia allí para estar con los pacientes. ¿Usted cree que se pueden dotar, que hay tiempo para hacerlo, que hay con qué hacerlo? Bueno, es una carrera contra el tiempo. Debe haber el compromiso del gobierno del señor Maduro. Tiene que haber un compromiso con la salud de la población. Este es un punto fundamental. Si el gobierno no entiende que es una prioridad de Estado la atención de este tipo de emergencia, pues simplemente los preparativos van a ser insuficientes. Imagínense ustedes lo que significa hacer la educación del personal, tener preparados los equipos de protección para el personal de los hospitales que van a atender a estos enfermos, tener salas especializadas de aislamiento, los recursos especiales para los cuidados intensivos que van a requerir muchos de estas personas, en fin, un sinnúmero de actividades de preparación con hospitales centinela, con hospitales de referencia que tienen que ser atendidas. Y esto requiere una voluntad política que hasta este momento no ha sido manifestada de una manera suficiente. Creo que este es un punto importante. La información acerca de la epidemia tiene que ser diaria, tiene que ser constante. Si usted revisa la página, el portal electrónico del Ministerio, no va a encontrar la información que nosotros aspiramos como profesionales de la salud para orientar de una manera masiva a la población acerca de este tipo de riesgo. Bueno, doctor Oleta, no hay ningún tipo de información epidemiológica en Venezuela. No hay absolutamente ningún tipo de información que nos pueda orientar. Ahora, en relación al COVID-19, ¿usted cree que es cuestión de tiempo para que pueda llegar? Sin duda, eso lo he declarado en otras oportunidades. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de la pandemia de influenza en el año 2009, y es perfectamente posible que esta situación ocurra. Ya hay transmisión sostenida en otros países más allá de la China, y esto, el desarrollo de diferentes brotes en diferentes países supone pues un riesgo todavía mayor para que la enfermedad pueda llegar al continente americano, específicamente en Sudamérica y particularmente en nuestro país. Así que es una cuestión de tiempo, no podemos ni sobreestimar el problema, pero tampoco podemos subestimarlo. La migración venezolana, doctor Oleta, el éxodo venezolano en gran parte ha salido y sale hoy en día por la frontera con Colombia. Es un paso, es una frontera permeable, es un paso permanente. ¿Qué pasa si este virus llega? ¿Cómo controlar esa circunstancia en una zona como esta, en la frontera entre Colombia y Venezuela? Bueno, depende. Si el virus entra primero a Colombia, recuerden que estas son unas fronteras muy amplias y es perfectamente posible que se transmita a Venezuela. Pero sin duda que el flujo masivo de personas de Venezuela hacia Colombia ya supone un tema de volumen de personas, de flujo masivo forzado de personas que muchas veces no tienen las condiciones de nutrición, de salud o de suficiente educación para estos temas, y es perfectamente posible que haya el tránsito de personas enfermas de un sitio a otro. Ya nos está pasando con casos, por ejemplo, lo vimos el año pasado con casos de sarampión y anteriormente con difteria, y lo vemos a cada rato con malaria. En el caso de malaria, Venezuela aporta el 95% de los casos importados de malaria que se identifican en Colombia. Así que enfermedades de esta naturaleza, son enfermedades infecciosas, perfectamente pueden ser trasladadas de un sitio a otro, sobre todo cuando ocurre en personas que ni siquiera saben que están enfermas, personas que están asintomáticas, que están en el periodo de incubación de la enfermedad y que van a desarrollar la enfermedad posteriormente a su llegada
al país vecino. Venezuela tiene un problema gravísimo de salud pública, al punto que hay enfermedades reemergentes como las que usted acaba de nombrar, la malaria, el sarampión. Hay ausencia de políticas públicas para... Es que no puedo ni siquiera decirle si para erradicar este tipo de enfermedades que han dejado nuevamente aparecer. Bueno, se requiere un cambio completo de la visión, del programa, de políticas de salud que el régimen de Maduro ha implementado. No se puede ir a la cola de las epidemias, no se puede ir a la cola de los problemas, hay que anticiparse. Y para eso tiene que existir una planificación en salud organizada y ordenada por razones epidemiológicas y también por razones demográficas, particularmente dirigida a grupos de población que son vulnerables. Estamos viendo el caso de la salud materno-infantil, en donde Colombia está recibiendo numerosas embarazadas de Venezuela que van a parir en los hospitales cercanos a la frontera, en las ciudades cercanas a la frontera. También ocurre en el caso de algunas personas que viajan a Brasil solamente para poder tener un parto normal. Así que eso nos está reflejando una debilidad extrema en la calidad y el tipo de servicios que se están prestando a la población nacional. Si tomamos en cuenta estos indicadores, que son indicadores muy sensibles, me refiero a niños que nacen en Colombia, son niños venezolanos que están naciendo en Colombia, o madres o personas que tienen que ser atendidas por diversas dolencias, por VIH o por otro tipo de problemas oncológicos, y que son atendidos generosamente en nuestros países vecinos. ¿Venezuela, doctor Oleta, pudiese ser el país más afectado de la región? Bueno, Venezuela en este momento está clasificada en términos de seguridad, de salud, en términos generales, como en el puesto 33, en la posición más baja de 33 países evaluados en el continente. De modo pues que si llegaran a ocurrir este tipo de circunstancias, como es la entrada del coronavirus, la capacidad de respuesta en este momento es la más débil y la población vulnerable probablemente la más alta. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor Oleta, para los venezolanos? Es decir, hay recomendaciones que son como para todo el mundo, pero en un país en las circunstancias de Venezuela, ¿habría alguna otra diferente quizás? Sí, aquí la preocupación de la Organización Mundial de la Salud ha sido muy importante en relación a los países que tienen menos capacidad de respuesta, los países más débiles y con población más vulnerable. Y naturalmente esa clasificación, esas características son en este momento típicas de Venezuela. Y por lo tanto estamos recibiendo ayudas especiales. Sabemos, por ejemplo, que la Organización Panamericana de la Salud ha contribuido para disponer de los equipos fundamentales para hacer el diagnóstico de precisión en el caso del coronavirus, con el entrenamiento también de personal y, por supuesto, con recursos extraordinarios que no cubren todas las necesidades que demanda la población, no solamente sobre el caso del coronavirus, sino otros problemas de salud que son muy demandantes. Tenemos el caso de malaria, el caso de enfermedades prevenibles mediante vacunas o enfermedades que afectan a la población en general, enfermedades no transmisibles. De modo pues que en el caso particular de Venezuela hay una ayuda internacional que es insuficiente para cubrir las necesidades, probablemente ni siquiera cubre un 10 o un 15% de las necesidades que demanda la población. Así que este es un punto fundamental de política de Estado y es uno de los reclamos que le hemos hecho de una manera persistente al régimen del señor Maduro. Quiero agradecer estos minutos al doctor José Félix Oleta, exministro de Salud de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muy amable.